Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sociedad Bilbaína, una vez más. Disculpar en primer lugar a la ausencia del vocal de Cultura, Luis Eguiluz, que no ha podido estar con nosotros en este momento, porque bueno, hoy nos coinciden dos actos. Está pues presentando una exposición de pintura en la biblioteca y bueno, luego se unirá a nosotros en la segunda parte del coloquio. Agradecer, como siempre, la colaboración del Club Cocherito, una vez más, ese acto que ya hicimos el año pasado y, bueno, pues este año repetimos aquí un coloquio que es tradicional, su organización por parte del Club Cocherito y desde hace 2 años pues que se celebra aquí en la Bilbaína, de lo cual pues estamos encantados. Bueno, es el coloquio de valoración de las corridas generales, celebradas en este pasado mes de agosto. Bueno, unas corridas generales que en principio pues estaban como revestidas de cierto pesimismo por el hecho de que bueno, eran menos corridas que otros años, se había reducido el número de festejos, no se había hecho una presentación adecuada de la feria, pero bueno, luego el resultado, tanto en cuanto público como el resultado artístico, la presencia de jóvenes en la plaza, etcétera, pues han sido aspectos positivos que supongo que todos ellos pues los vamos a analizar en este coloquio. Bueno, sin más, os presento a las personas que integran la mesa y os dejo ya con ellos, que son los expertos taurinos. Laura del Rey, vicepresidenta del Club Cocherito. Rafa Ferrer, también miembro de la Junta Directiva del Cocherito. Javier Larena, expresidente del Club Taurino y miembro también de la sección taurina de la Bilbaína. Y Asier Dobaran, gran aficionado taurino, miembro de la Comisión Taurina de Orozco. Bueno, pues os dejo sin más con todos ellos, simplemente deciros que normalmente aquí en la Sociedad Bilbaína hacemos las preguntas por escrito porque nos parece un sistema más organizado y más adecuado, pero en este acto hemos modificado el sistema con el permiso del vocal de Cultura. Vamos a hacer las preguntas orales para así poder mantener un coloquio que quizás sea más entretenido para todos. Tenemos un micrófono y si os pido que quien quiera intervenir solicite el micrófono porque estamos grabando el coloquio y luego si no las preguntas no se escuchan correctamente. Bueno, pues sin más, Rafa Ferrer va a ser el encargado de dirigir el coloquio y os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Es un placer para nosotros, el Grupo Cocherito, el hacer esta colaboración con la sección taurina de la Bilbaína. Este coloquio, como bien has dicho, es un tradicional nuestro, pero como después del esfuerzo de agosto, en septiembre el club suele estar cerrado, lo hacíamos en octubre. Y claro, en octubre ya las cosas se quedan un poco lejos y mira, el poder aprovechar esta colaboración con vosotros, pues creo que nos viene muy bien a todos para estrechar lazos y para poder hablar de las cosas un poquito más, si no del todo en caliente, por lo menos templadas todavía. Antes de empezar a hablar propiamente del balance de las pasadas corridas generales, me vais a permitir que, como hice el año pasado, anunciemos oficialmente los premios que concede el club. Ya sabéis que el premio más importante del club es el premio al toro más bravo y ese se procura anunciar siempre el día que terminan las corridas generales. Pero luego nos tomamos un poco más de tiempo para acabar de examinar las crónicas taurinas y las fotografías publicadas en prensa para dar los premios Cecilio y Desteñido. El premio Cecilio a la mejor fotografía y el premio Desteñido a la mejor crónica publicada de las corridas generales. Entonces, este año los jurados del club han decidido que el premio Desteñido a la mejor crónica vaya a Gonzalo Bienvenida por la crónica Una cena antológica como revancha, que se publicó en El Mundo el sábado 23 de agosto. Hace alusión al triunfo del día anterior de Diego Urdiales, que como sabéis es un torero que después de las últimas grandes tardes en Bilbao entró en el cartel por la vía de la sustitución, de ahí lo de revancha, y según palabras de Gonzalo Bienvenida, lo hace para reclamar que es un matador de culto, más allá del circuito y de sus modas, y fiel a un estilo donde prima la pureza.
La crónica de Gonzalo nos gustó, porque nos pareció que reproduce muy bien lo sucedido en la plaza y cuenta de una manera muy vivida y muy bonita lo que significó la faena de Urdiales y en la situación que se encontraba él y cómo llegó a Bilbao, etc. Y el premio Cecilio a la mejor fotografía lo hemos concedido al fotógrafo mexicano Emilio Méndez por la fotografía que él mismo titula en el pie de la foto, La inmortal naturalidad, que es precisamente una foto de un natural de Digurdiales ese mismo día y que se publicó en ABC el sábado 23 de agosto. Como podéis ver, es una foto, vamos, nos ha parecido que siendo el natural el rey de los lances de muleta, ahí se ve perfectamente la curva de la cabeza del toro siguiendo embebido los vuelos de la muleta que se ven perfectamente, ese rojo ahí con los vuelos de la muleta, girando el cuello alrededor de la pierna adelantada de Urdiales, la verticalidad de Urdiales y la sensación de movimiento que ofrece la banderilla, ¿no? Porque la banderilla se queda horizontal en la foto, tiene que estar el toro con una cierta velocidad. Y bueno, nos ha parecido en un año de mucha competencia, porque hubo 3 o 4 fotos que nos trajeron un poco de cabeza para decidir entre ellas, pues hemos pensado, se le hemos dado a esta foto que además reproduce uno de los momentos cumbres de la feria. Bueno, eso me estoy metiendo en el terreno de mi compañera Laura, que va a hablar de los toreros, pero yo creo que fueron los momentos culminantes de la feria. Y bueno, y una vez anunciado esto, cedo la palabra a Javier Larena para que, fiel a la costumbre del club, de que aquí siempre todo gira alrededor del toro, ¿no? Antes de hablar de los toreros, vamos a hablar. La labor de los toreros hay que juzgarla en función de lo que han tenido delante. ¿Cómo viste, desde el punto de vista ganadero, las corridas generales, Javier? Bueno, buenas tardes. Ante todo, daros las gracias tanto a los responsables, presidente, junta directiva, Rafa, por supuesto, por haberme invitado para estar un año más con vosotros en esta mesa de análisis. Y en mi caso, bueno, voy a ser telegráfico. Creo que estamos ante una feria, no nos vamos a engañar, en la cual por distintos factores podemos decir que todo ha ido a favor. Creo que el conjunto es más que positivo, lo cual en ese sentido vaya un poco por delante lo que va a presidir el análisis que voy a realizar. Y hay algunas cuestiones que podemos desgranar y que os podéis imaginar además por dónde van a ir. Siguiendo un poco el orden y después de haber un poco revisado también las distintas crónicas al respecto, ¿no? Bueno, el primer lunes, ya sabéis, empezó con la novillada, una novillada de la Purísima, bien presentada. La verdad que en ese sentido eh, creo que fue más que digna en cuanto a la plaza en que se lidiaba y en cuanto a lo que suponía de compromiso. Y bueno, con un segundo importante, que es el que le tocó al amigo Zulueta y que realmente, bueno, pues le permitió, por su bravura, tocar pelo, ¿no? En este caso y que realmente, bueno, creo que mereció en ese sentido la pena, la faena que desarrolló. El resto quizá flaquearon, estuvieron escasos de fuerzas, pero bueno, con todo, creo que fue una novillada más que digna. Martes, primera de las serias, de las de toros. No digo con esto, no quiero desmerecer la novillada, pero vamos a lo que son las corridas de toros. Dolores Aguirre. Eh, Creo que era una presencia seria la que nos dio, creo que era una corrida importante, como todas las que por lo general nos lidia esta ganadera. Sí creo, al menos mi impresión me resultó un poco decepcionante. Es decir, el primer toro vuelta al ruedo, es decir, un toro serio, un toro que, bueno, dio unas condiciones que yo creo que no se extendieron al resto. Esa es la cuestión. Y de la misma manera, es decir, la vi un poco mansa en algunos aspectos. Y también creo que los toreros no estuvieron a la altura. Es decir, salvo Damián Castaño realmente eh, tanto Colombo como Juan Leal no estuvieron a la altura del momento y creo que también en ese sentido les pudo la tarde, ¿no? Eh, el miércoles, el miércoles es el día. Otra cosa es que luego podamos discutir, podamos hablar sobre ello, podamos estar de acuerdo o no. Eh, Corrida de la quinta. Mm,
es mi opinión. Yo creo que es una corrida que, salvo ese último toro, realmente me resultó o me resulta plana como tal. Es decir, yo creo que tenía escasa raza en general. Lo que pasa es que ese toro era muy bueno. Es que era muy, muy bueno. Podemos estar de acuerdo o no con el indulto, esto es como todo, que sí hay una tendencia, una moda en ese sentido. A veces, claro, al presidente se le dice que es cicatero en ocasiones, en este caso que regala. Que si el toro no merecía quizá el indulto porque en algunas situaciones llevaba la cabeza demasiado alta o incluso estaba algo distraído. También es verdad que el run run de los tendidos genera a veces este tipo de situaciones, pero era muy bueno. Era muy bueno. Y yo creo que, sobre todo, es muy bueno para Bilbao lo ocurrido. Es decir, llegados a este punto, creo que también puede ser algo a poner en valor de cara al resto de la feria. Y en ese sentido, creo que, bueno, que aun cuando, ya les digo, es mi opinión, es decir, y luego, evidentemente, podemos estar de acuerdo o no, y es bueno también que exista esa discrepancia, pero creo que en general este tipo de highlights, como dicen los pedantes, es bueno para la fiesta. Este tipo, ¿no? de puntos brillantes que surgen de repente. Y surgió. Es decir, por primera vez en la historia surgió. Y en ese sentido yo creo que, bueno, que tenemos que darnos la enhorabuena en cuanto a lo ocurrido. Jueves y viernes. Hay dos grandes faenas ahí, no es lo que me corresponde en mi caso del análisis. Rocarrey y, para mi gusto, la faena, la mejor de todas, que es la de Diego Urdiales, pero hay una tarde muy importante de Rocarrey en la que está siendo la temporada más complicada, desde luego, para él. Hablará luego mucho mejor que yo de todo esto mi contertulia Laura, pero sí que es verdad que tanto la ganadería de Victoriano el jueves como, en su caso, la de García Grande el viernes, posibilitaron estas situaciones. Podemos entender que hubo, desde luego, toros mejores y otros peores. Los hubo con más fuerza, con menos fuerza. Los hubo más nobles, los hubo más incluso violentos, en el caso de la de Victoriano. Pero, en general, hubo de todo. Y yo creo que cuando hay de todo en una tarde de toros, es una gran tarde de toros. Es decir, creo que en eso estamos de acuerdo. Más allá de aquellos aficionados que igual nos conformamos con cuatro cosas, que también es cierto que a veces, como digo yo, siempre se puede incluso en una muy mala tarde sacar algo positivo, pero creo que fueron dos grandes tardes, sobre todo por el juego que dieron tan variado y luego con una presencia, en todo caso, importante. Es decir, yo creo que en general todas las corridas han sido serias. Y por terminar, para no extenderme, el sábado pues es la gran decepción. Lo hablaba el otro día con mi contertulio, con Rafa, y efectivamente es de esas tardes que le dices al aficionado, tienes que ir porque no falla. Y falló. Es decir, en fin, como ustedes bien saben, esto a veces yo siempre digo que es un melón que se abre y nunca se sabe lo que nos vamos a encontrar. La corrida de Fuente Imbro no fue buena. Fue inesperado, salvo el tercero, el de Fernando Adrián, que es donde consigue además cortar la oreja, le dio muy bien, pero realmente no fue una buena tarde. Es decir, fue una corrida donde tanto Paco Ureña como en su caso Jiménez Fortes, que además es de esos que tienes muchas ganas de verle este año, porque está haciendo cosas importantes, pero no tuvieron opción realmente, porque no respondió el ganado como era de esperar. A veces ocurre, con esto no hay que desmerecer a una ganadería tan importante como es la de don Ricardo Gallardo, pero evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias en este caso. Y he dejado al final simplemente, bueno, la referencia a los que lidió Guillermo Hermoso, los de Fermín Bórquez, que bueno, más allá no soy un gran aficionado a los rejones, debo decirlo, pero desiguales de volumen y sin más. No me pareció tampoco que tuvieran mayor relevancia, desde luego. Y esto es todo lo que puedo decir, sin entrar en consideraciones ya de toreros, más bien. Yo no me resisto a hacerte una pregunta. El año pasado, cuando en este mismo coloquio hablábamos de cuáles deberían ser los ejes de la recuperación de Bilbao, creo que coincidimos en que había que apostar por el toro de Bilbao. ¿Tú crees que hemos mejorado en ese sentido? A ver, es que esto también es como todo, es un factor donde la suerte influye muchísimo y yo creo que ha habido muchísima suerte, es decir, se ha dado una conjunción de los astros que ha permitido que lo que a priori, y yo sé que piensas como yo, el recorte de tardes no es quizá lo que más nos apetecía,
pero luego ha salido todo muy bien en ese sentido. ¿Que se ha recuperado el Toro de Bilbao? Bueno, creo que se han puesto unas bases para, si esto se diera en un futuro, que pueda seguir adelante. Ahora, lo mismo sale así que se tuerce. Yo creo que, bueno, te digo, era una pregunta un poco a ver por dónde ibas. Yo creo que se ha recuperado, vamos, no hemos llegado a donde queremos llegar, A eso voy. pero yo A creo que eso hemos voy. dado un paso adelante en ese Es un sentido. claro y estupendo inicio, pero se tiene que consolidar, claro. Laura, ¿y qué opinas con estos mimbres que hicieron los toreros? No, buenas tardes. Vamos a los toreros. Bueno, lo primero, la obviedad de que hubo 3 puertas grandes en 3 días consecutivos, lo cual no se veía desde hacía 50 o 60 años, desde los años 60, y tampoco se veía un ciclo tan corto, al menos desde los años también 50. La verdad es que, por lo tanto, fue muy exitoso, teniendo en cuenta además el ciclo tan corto. Al final, 4 corridas, una quinta corrida mixta, 28 toros en puntas, en principio 14 puestos que se repartieron entre 13 matadores con el único torero. Borja Jiménez fue el que repitió en los carteles. En principio yo tengo que decir que a mí fueron unos carteles que me gustaron, por supuesto la presencia de Morante o de Rocarrey, pero también de Fortes después de su triunfo de Madrid o de, por supuesto, de Juan Ortega, que es un torero al que me gusta seguir o el que hace que me mueva o que me desplace. Lo que pasa que muchas veces esos son vamos, Dios, ¿cómo es? Dios propone o el hombre El hombre propone, propone y Dios dispone, dispone. pues al final Y el toro resultado, descompone. el toro descompone en el falto de estas corridas generales Morante, pero sí que es verdad que una difícil sustitución por parte de Diego Urdiales, pero que fue todo un acierto también por parte de la empresa. Quizás el torero que más eché en falta fue Miguel Ángel Pereira por su triunfo en las corridas generales del año 2023, pero por lo demás los carteles me parecieron redondos en cuanto a matadores. Todo esto, la gran pregunta es, ¿no? A mí qué me gustó, con qué me quedo, qué es lo que se me ha quedado en la retina de estas corridas generales. Y yo subrayaría por orden cronológico o de aparición en el ruedo, por una parte, la entrega de Damián Castaño, la inteligencia de Borja Jiménez, también como estratega, la torería y el gusto de Pablo Aguado, la tarde grandiosa de Roca Rey, la pureza sublime del toreo de Diego Urdiales, las ganas y la evolución de Fortes y también, quizás no en sentido positivo, pero que sí que se me haya quedado en la retina, la bronca a Juan Ortega. En cuanto a la entrega de Damián Castaño, en la corrida de Dolores Aguirre, yo creo que fue una entrega global, no solo de Damián en el ruedo, sino también la entrega a una plaza, a Bilbao, a una ganadería, a una ganadera. Yo creo que la oreja, por supuesto, merecidísima por la calidad, sobre todo de las primeras tandas. Fue una faena de emoción, de verdad, y luego también yo creo que fue el torero fue el que nos enseñó al toro, ¿no? A Yeguizo, o por lo menos el que nos permitió verlo. Esa tarde le acompañaron Juan Leal y Colombo. La verdad es que Juan Leal estuvo valiente, estuvo firme. Si recordáis, se fue a Portagayola en el segundo toro, que hay que ponerse a Portagayola con un toro de Dolores Aguirre, pero sí que es verdad que no encontró el sitio, tampoco encontró eco en el tendido, mató muy mal y bueno, pues pasó sin más, ¿no? su labor. Y luego ya de tercero en la tarde Jesús Colombo, que debutaba en las corridas generales de Bilbao. Sí que es verdad que venía lesionado, pero no brilló ni siquiera en banderillas, que es un poco lo que es su especialidad. Yo creo que si habría que definir a Colombo con algún adjetivo sería el de cauteloso y quizás, pues estando como estaba, no tendría que haber venido. Como he dicho, de estas cosas que se me quedaron grabadas, pues fue por supuesto al día siguiente en la corrida de la quinta, la faena y el toro, ¿no? Borja Jiménez y Tapaboca. Sí que es verdad que a mí las corridas mixtas no me gustan demasiado porque me parece que de alguna manera se corta el ritmo y que además yo creo que incluso hasta la plaza y el público se distraen, ¿no? De repente un cuarto toro, que es otra vez de rejones, que me parecen como dos espectáculos diferentes. Sí que es cierto, como ha dicho Javier, que no había pasado nada hasta el sexto toro, más allá de la oreja de Guillermo Hermoso,
pero de repente en ese sexto toro pues se produce el milagro que a veces se produce en las plazas de toros, ¿no? Yo creo que Borja Jiménez vio la clase extraordinaria desde el principio, lo dejó crudito en el caballo, después lo toreó la Verónica, lo citó desde los medios y yo creo que siendo siempre muy consciente de la clase, de la nobleza y de la codicia que tenía ese toro, ¿no? Y en base a eso yo creo que hizo también un planteamiento de faena que fue lo que finalmente llevó al indulto, ¿eh? Yo creo que era un toro con muchísima transmisión y eso mismo fue también lo que hizo Borja Jiménez, ¿no? De alguna manera también transmitir, el comunicarse con el tendido. Yo creo que fue una comunicación en parte verbal, visual y todo eso y la emoción de la plaza yo creo que hizo que al final el toro fuera indultado y él recibiera las dos orejas simbólicas. Y creo que él tiene mucho que ver en este indulto. Estuvo acompañado por Emilio de Justo, que también vio al toro en aquel quite que le hizo por Chicuelinas. Y yo destacaría de Emilio de Justo, sobre todo, y poco más, las dos estocadas, ¿no? A los toros de la quinta. De la corrida de Victoria en el Río, como he comentado antes, más o menos me he quedado con los tres toreros, ¿no? Por una parte, bueno, por supuesto, con Rocarrey, ¿no? Rocarrey venía de Málaga, ya no, después de una temporada complicada, no triunfaba ni en Sevilla, ni en Madrid, ni siquiera en su plaza, que es también Pamplona. Y además ya venían las crónicas hablando de que en Málaga David de Miranda pues le había un poco mojado la oreja o que con sus mismos mimbres o en su propio terreno pues le había ganado la partida a Rocarrey. Entonces yo la impresión que tengo es bueno, por cierto, David de Miranda, que estará en el Club Cocherito en el mes de octubre y que por cierto también salió por la Puerta del Príncipe en Sevilla. Y yo creo que él, Roca, tenía claro que tenía que mantener por una parte el cetro del toreo y por otra parte también mantener el feudo, ¿no? Que en su caso es Bilbao. Le tocó en suerte Cantaor, un pedazo de toro encastado que no le dio facilidades en absoluto. Yo creo que era un toro que se comía la muleta y que Rocarrey estuvo en figura total, con la ambición también, la disponibilidad, estando cojo después de que pasase el toro por encima. Y yo creo que vino, pues eso, a decir yo soy aquí el que mando y lo demostró, ¿no? Me encantó el titular de Rosario Pérez en ABC, siempre magníficos, y dice: la salvaje inmensidad de Rocarrey convulsiona Bilbao en la tarde más grandiosa de su temporada. Yo creo que además es que pocos hubieran estado como estuvo él con ese toro. Cortó una oreja al primero y dos al segundo. En esa tarde también toreó Aguado. A mí la verdad es que la estética de Aguado me encanta. Me gusta cómo se encaja las Verónicas al toro, a su primer toro, las Chicuelinas también al toro de Rocarrey, los naturales, el Kikiriki. Yo creo que es un toreo de gran belleza, ¿no? El que ejecutó por lo menos Aguado el otro día en Bilbao. Tengo que decir la verdad que no le pedí la oreja, porque sí que es verdad que a la belleza le falta un poquito de emoción, bajo mi punto de vista. He leído alguna crónica también que dice que el toreo de Aguado acaricia, ¿no? Pero yo creo que acaricia, pero no arrebata, o por lo menos fue lo que sentí yo en ese momento. Luego me apenó que no le dieran la oreja, un poco incongruencia de aficionada que no lo pide. La vuelta fue muy calurosa y muy, vamos, que muy aplaudida. Supongo que diría, pues para esto me podíais haber pedido la oreja, pero bueno, para mí no llegó a ese punto. Te has adelantado una pregunta que pensaba hacerte, y es que, como leemos las crónicas, porque estamos los dos en el jurado de la mejor crónica, más de una se ha acusado al público bilbaíno de insensibilidad por no pedirle la oreja a Aguado. Yo me solidarizo contigo porque tampoco saqué el pañuelo. Y no saqué el pañuelo porque, aunque él toreó con elegancia y con suavidad y todo eso, pero yo creo que a la faena le faltó mucho ajuste. Yo creo que se lo pasó muy lejos y a mí me parece que a mí me pareció que la Vuelta al Ruedo fue un buen premio y me alegré mucho de que diera la Vuelta al Ruedo porque es un premio que ha caído en desuso. Porque hay toreros que no la quieren dar y otros que sí la quieren dar y siempre hay alguno del público que les silba si la dan sin orejas. Y a mí me hizo ilusión que se recuperara como un buen premio Sí. la Vuelta al Ruedo de Aguado.
Hombre, a mí me parece, sí, también las he leído yo, no me parece que pecásemos de insensibles o de poco aficionados, que incluso también nos llaman en otras crónicas. Bueno, cada uno. Y luego en esa misma tarde toreó también Juan Ortega. A mí la verdad es que Juan Ortega me encanta, pero le vi fatal. Yo creo que las broncas muestran también lo viva que está una plaza, ¿no? Y yo creo que en otra época la de Juan Ortega hubiera sido de órdago. ¿Eh? O sea, en poco se quedó. A mí me gusta Juan Ortega hasta cuando apremia, pero la verdad es que no de esta manera, ¿no? Quiero decir, su segundo toro lo mató en el caballo, después pues lo estuvo allí dando un macheteo que ya sabíamos que no iba a llegar a nada y le acabó metiendo el estoque, pues no sé por dónde pudo. Pues en el chaleco o por el Fue vergonzoso. Un amigo suyo que vino a un coloquio del Colcheguito por la tarde dijo que es que le gafila su concepto. Hombre, no sé qué concepto es ese de hacer esa salvajada de tercio de varias, que fue indigno el tercio de varias de ese toreo. Se puede ser fiel al concepto, no ves faena, no puedes desarrollar tu toreo, bueno, pues lo macheteas y lo matas con un poco de dignidad. Sí, sobre todo. Pero yo no sé qué concepto es. Yo no sé qué concepto es ese para ordenar al picador que haga lo que hizo, que fue una verdadera salvajada. Lo siento. Bueno, que la bronca se quedó corta. Bueno, al día siguiente la verdad es que bajo mi punto de vista estaba lo mejor, ¿no? Que estaba por llegar, que era la faena de Diego Urdiales, ¿no? Pues como estuvo Diego Urdiales, ¿no? Grande Diego Urdiales, maestro, ya dio una vuelta al ruedo con el primero, que estuvo fabuloso también, pero en ese segundo toro yo creo que estuvo sencillamente sublime, ¿no? Y yo digo, ¿qué pensaría este hombre después de haber entrado por la puerta de atrás? Yo creo que aquí queda esto y que lo valore quien quiera o quien pueda, ¿no? En una temporada también complicada, que realmente ha tenido pocos festejos. Y sí que llama un poco la atención, bueno, pues su situación, ¿no? Pero yo creo que ha alcanzado ya esa categoría también de maestro. Voy a leer también lo que dijo Rosario Pérez, que me siento muy identificada. Dice, llegó por la vía de la sustitución un maestro con medio siglo cumplido en mayo y se puso a hacer el toreo, el de toda la vida. Yo creo que básicamente también dejó sin argumentos a sus compañeros, ¿no? ¿Qué hacer después de lo que había hecho Urdiales? Talavante pues, le brindó el toro y se puso a hacer un toreo de arrimón y que yo creo que fue lo único que le salió en ese momento para lograr también cortar una oreja. Sí que es verdad que la plaza tampoco le pidió más, yo creo que Talavante es capaz de mucho más que eso, pero si la plaza no te lo pide, pues supongo que haces un poco lo que crees que te va a servir para cortar la oreja y fue de alguna manera, yo creo, su forma de contrarrestar el efecto Urdiales, cosa que no consiguió Borja Jiménez, ¿no? Porque Borja Jiménez yo creo que también en las dos faenas suyas fue silenciado, fue muy ovacionado cuando salió a la plaza, precisamente por su faena del toro de la Quinta, pero luego yo creo que se fue diluyendo, ¿no? Se fue diluyendo yo creo que también por el efecto Urdiales, ¿no? Ninguno nos podíamos quitar de la cabeza la faena y yo creo que Borja Jiménez tampoco se la podía quitar. En cuanto a la corrida de Fuente Imbro, sí que es verdad que yo esperaba sobre todo con ilusión a Fortes, ¿no? Por esa capacidad que ha tenido de sobreponerse. En el mes de marzo estuvo en el Club Cocherito con su madre, con Mari Fortes, la novillera, y sí que es verdad que su situación en marzo era muy diferente a la que es actualmente, ¿no? Gracias al triunfo del toro de Aruz de Robles, los toros de Aruz de Robles en Madrid. Yo creo que ha hecho una travesía en el desierto, que en su caso pues, le ha servido para convertirse en un torero más puro, más clásico. Madrid o su triunfo le ha abierto la posibilidad de entrar en todas las grandes ferias y yo creo que lo está aprovechando, aunque en Bilbao no hayamos tenido la ocasión de verle por motivo de los toros. Pero sí que es verdad que está demostrando que no ha sido una casualidad, sino que de alguna manera hay un nuevo torero o una nueva concepción del toreo. Como digo, poco pudo hacer, igual que Ureña, más allá de poner valor y voluntad. Y cerró en cuanto a los matadores de toros Fernando Adrián, que debutaba en las corridas generales de Bilbao y que bajo mi punto de vista no estuvo a la altura del sobrero de Fuente Imbro.
un toro con casta, con repetición, y lo único que en mi opinión hizo pues fue también pegarse un arrimón, en este caso totalmente injustificado, y un toreo de efectos, pero que tampoco caló en el aficionado. O bueno, cortó una oreja, pero sí que es verdad que yo creo que el toro hubiera sido de 2 orejas. Y en cuanto a los novilleros, por no olvidarnos, decir que Javier Zulueta cortó una oreja y que estuvo muy por encima de sus compañeros, de Sergio Sánchez y Martín Morilla. Sí que es verdad que además de la calidad que atesora, lleva tiempo también de novillero. Si Dios quiere, tomará la alternativa el domingo 28 en Sevilla, de manos de Morante de la Puebla. Y bueno, y nada, desearle que ese paso del novillo al toro, con todas las grandes cualidades que atesora, pues que se pueda concretar como torero y que nos dé muchas alegrías. Y hasta aquí mi visión de los toreros. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues así hemos hablado de toros y toreros y no sé qué te queda a ti. Te dije antes que tú que añadas lo que quieras que se ha olvidado, que no se ha dicho, pero voy a empezar por hacerte una pregunta antes de que entres en ese punto de vista alternativo o que quieras opinar alguna cosa que se hayan podido dejar Javier o Laura o matizarla. Tú que eres presidente de la plaza de Orozco, aquí hemos jugado a toros y a toreros. Este año Matías ha tenido mucho trabajo, ha tomado muchas decisiones. Tú como aficionado y como presidente, ¿cómo juzgarías la labor del palco? Buena labor. Buenas tardes a todos, Rafa, y muchas gracias, lo primero, por la invitación del cocherito para poder participar en esta mesa. La labor del palco es muy complicada. Parece que es sencilla porque todos llevamos, como todo el mundo en el fútbol lleva un entrenador dentro, todo el mundo lleva un presidente dentro. Con lo cual, cada uno tiene su opinión y muchas veces no tiene por qué coincidir con la que está arriba. Yo, una de las cosas que tenía apuntadas es que la presidencia de Bilbao habitualmente nunca ha sido muy proclive al pañuelo azul, ¿vale? Siempre ha sido, a pesar de que Bilbao es pretendidamente una plaza torista, al final el desempeño de los toros muchas veces no se premia más que con una ovación, y hay veces que el pañuelo azul viene muy bien. Sin embargo, este año se ha cambiado. El primer toro de Dolores Aguirre, pañuelo azul. Un indulto y otro pañuelo azul. Yo no recuerdo cuándo hemos tenido, o indulto evidentemente no, pero 2 vueltas a ruedo de 2 toros en una semana grande. Eso es muy importante. Me parece que es un reconocimiento, viene muy bien a la feria. La polémica, que sí, que no, que es indulto, también viene muy bien. Las polémicas, al final, que oigamos hoy en día que si morantistas contra gente de Roca, que si el PUR, la polémica es estupenda. Y al final que tengamos posibilidad de poder hablar de eso, tener opiniones contrapuestas, me parece muy interesante. Yo creo que a los ganaderos, si les preguntas, pues un indulto muchas veces es un lío para el toro de vacas, porque igual no es el toro que quieren ellos en esa línea, pero es muy importante como la imagen y el ruido mediático, en lo que comentabas tú antes, de esos primeros titulares que puede haber en una prensa y comentarios que hay en un entorno taurino, ¿no? A mí me parece que está muy bien, podemos estar de acuerdo en el indulto o no, me parece muy bien que se dé el indulto y me parece muy bien las 2 vueltas a ruedo de los 2 toros. Las orejas concedidas. Sí, bueno, en las orejas, al final, comentaba antes Laura, ¿no? A mí me parece muy importante que haya 3 puertas grandes seguidas en Bilbao. O sea, eso es una cosa muy reseñable. Es decir, al final, si vamos al resultado de la feria, es muy bueno. El resultado como tal es muy bueno. Quizás antes había que comentar muchas cosas, ¿no? Para mí, cuando dices, no, ¿qué resumen tienes de la feria? Para mí, el resumen de la feria de primeras es incertidumbre. Es incertidumbre porque los carteles se presentan tardísimo, tardísimo. Mediados de julio y se presentan los carteles. No sabemos muy bien qué es lo que vamos a ver. Se presentan además con un recorte importante de festejos. Ya al final nos hemos olvidado de la corrida de rejones, que la corrida de rejones, como bien decía Laura, para mí las mixtas no me gustan demasiado, pero está claro que los rejones tienen un público específico. Y claro, llevamos un monocultivo de Pablo Hermoso de Mendoza con su hijo y tal. Bueno, tiene mucho que ver con quién le lleva o quién no. Y creo que nos hemos cargado la afición de rejones en Bilbao, ¿no? No viendo otras cosas, ¿no?
Hay mucha gente para ver y gente muy interesante que está haciendo cosas muy interesantes en ese mundo. Y nos hemos cargado esa parte. Y después reducimos de seis festejos a 5. Yo, sinceramente, yo quiero tener 6 festejos. Quiero tener 7 festejos. Quiero saber y poder elegir, y tener más capacidad de ver cosas. Evidentemente, para mí el resultado es muy bueno. Como ya habéis comentado antes, es muy bueno en el sentido de que, bueno, pues hemos tenido unos carteles que estaban bien rematados. Yo me ha parecido preciosa la crónica tuya, Laura, me ha parecido una delicia, pero yo le pondría una pega a los carteles. A mí me faltaba quizás Pereira, como has dicho tú, pero también me faltaba Urdiales, no de Sí, sustitución. lo que pasa que No de sustitución. Entonces, Urdiales tiene que venir. Es una persona que abrió 3 veces la Puerta Grande de Bilbao. Eh, Al final, estamos en un mundo que es muy complejo. Dependiendo quién te lleva, vienes o no. Nos cambiamos cromos con Madrid, yo pongo los míos en Madrid, los tuyos te los pongo en Bilbao, cambiamos en Salamanca, en Logroño. Hay gente muy interesante por ahí para verla, y este mundo tiene que ser lo más amplio posible. Y a mí eso me parece muy importante. En cuanto a las orejas, yo creo que criterio arriba, criterio abajo, yo las hubiera dado exactamente igual que Matías. Yo siempre te tomo el pelo cuando te veo en Orozco diciendo que el presidente de Orozco sea tú, que es un flete. Sí, sí, sí. Mira, aprovecho para decirte en público que te lo digo en privado para tomarte el pelo, pero a mí me parece que lo haces muy bien. Sí, muchas gracias, porque es muy complicado, ¿eh? En Bilbao es complicado, que es una plaza seria, en la plaza de Orozco, que también es muy seria, pero bueno, estamos en las fiestas patronales y es diferente. Pero sí, me parece muy importante la labor que se hace desde la presidencia, y mantener ese criterio, ese estatus. Y con la vuelta que hemos dado, como os decía, este año al principio, de tocar más el pañuelo azul, me parece muy interesante. Sí, yo creo que hemos estado más de 10 o de 12 años. Ha habido periodos de presidencia de Matías de más de 10 años sin sacar un pañuelo azul. Y habiendo premiado el Club Cocheguito, pues a toros muy buenos en ese periodo de tiempo. Es verdad que ha habido una resistencia y yo me alegro. Yo creo que este año Matías ha acertado. O sea, es verdad que todos llevamos un presidente dentro, cada uno de nosotros igual hubiera tomado esta u otra decisión de otra forma, pero yo creo que todas las decisiones que ha tomado Matías este año son razonables. Eso no quiere decir que esté del 100% de acuerdo con todas, pero todas son razonables. Ninguna me ha parecido ni que ponga en peligro el prestigio de la plaza, ni que haya estado demasiado generoso, ni demasiado rígido. Creo que se podía haber hecho otra cosa, pero lo que ha hecho ha sido razonable. Yo creo que solo ha cometido un error Matías este año, que fue no devolver el tercero de García Grande. Sí, Que quizás yo sí. creo que es la única mácula que se le puede poner a un año de Matías, que a mí me parece que ha sido, al hueso me ha parecido impecable. Lo que me preocupa de Matías es los argumentos que dais los que le defendéis. A mí cuando llego a decir que viene muy bien para los titulares, que viene muy bien para Bilbao, hombre, yo como dije en un coloquio, todo eso es verdad, pero eso no debe ser lo que piensa el palco. O sea, andamos muy mal si las entradas las tiene que vender Matías desde el palco durante los 6 días que duran las corridas generales. Las entradas las tiene que vender la empresa durante todo el año. Eso Y no sí. delegar en que Matías pega reones de generosidad, que no es el caso de este año, ¿eh? Insisto, a mí me parece que todas las decisiones de Matías de este año, menos la que he dicho, me parecen razonables. Pero cuando le tratéis de justificar diciendo eso, me asustáis un poco, porque eso de que el futuro de Bilbao y que la asistencia de público se sostenga sobre la generosidad del palco, sobre la capacidad del palco para conectar con estados de ánimo del público, pues eso no se sostiene a largo plazo. La que tiene que vender entradas es la empresa, no Matías. No me refería a eso, no me refería que era Matías quien hace ese tipo de labor, ¿no? Pero haciendo un poco análisis de lo que tú decías, ¿no? Que al final, tradicionalmente, la presidencia no ha sido una presidencia muy, muy amiga de vueltas a ruedo para los toros, de un premio que me parece que es muy importante en una plaza como Bilbao, y que este año se dé, y se dé además de una manera extraordinaria con un indulto, me parece importante. Me parece importante porque aparte de que te pone en la prensa, que está muy bien, que te pongan en la prensa de vez en cuando, aunque se te quede un camión por ahí en el monte con la plaza de toros portátil, pero la publicidad viene muy bien si luego todo sale bien. Si luego todo sale bien, la publicidad es magnífica. Y al final, como te decía, yo vi pues una incertidumbre desde el principio, ¿no? Y veías cosas, no sé, en la plaza
por ponerte ejemplos, ¿no? No tenemos timbaleros, que antes teníamos timbaleros. Parece que estamos ahorrando en el chocolate del oro. No tenemos los mulilleros, cada vez son menos y más jóvenes y chavalitos. Y hacemos una serie de cosas que a mí me dan un poco de pena. En la parte de resultado, como te decía, me parece muy buena. Ha habido algunas cosas que me han parecido también muy interesantes. Por ejemplo, en las tardes que no se preveía un gran aforo, que han sido las dos tardes de tanto la de Urdiales, digo Urdiales, y la de Rocarrey, se han cerrado las galerías de arriba y toda la gente que estaba arriba ha bajado a los tendidos. Me parece que es una decisión buena en este sentido. Al final es muy interesante que no se vea azul en la plaza, sobre todo para la televisión y para nosotros mismos, y que la gente que lo ve desde ahí arriba lo vea un poquito más cerca y se pueda animar a eso. También me ha parecido interesante pues la cantidad, se ha comentado, la cantidad de jóvenes que ha habido en la plaza. Yo tengo 4 localidades y casi no puedo ir yo, porque mi hijo y sus amigos querían ir todos los días, chavales de 27 años, de 25 años, que hay algunos compañeros que les conocen desde mucho tiempo, compañeros de tendido, ¿no? Y eso me ha parecido también muy interesante. El servicio que se da luego a la plaza con el tema del ambigú, de tener una capacidad, como hacen en Madrid, de poder generar algo dentro de la fiesta, pero también gente que puede hablar de toros, que puede comentar en un entorno más distendido, tomando algo. Esa parte también me parece interesante y me parece también positiva. ¿eh? Y bueno, desde un punto que decías de inflexión, que íbamos bajando, 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 a mí el resultado me parece interesante y que puede ser, en cuanto al toro, muy interesante. Muy de acuerdo contigo en lo de Fuente Imbro, para mí me defraudó. De hecho, el toro que le desorejan es un sobrero. Eso es. ¿eh? La verdad que no me gustó, pero bueno, es Fuente Imbro. Seguro que el año que viene estará estupenda. Totalmente. Por lo demás, a mí la feria me ha gustado. Yo me he divertido mucho. Me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Nos ha dado tiempo a ver cosas muy, muy interesantes. A ver la pena, como os decía, un día más. Un día más, 2 días más. Eso tenemos que mirarlo. Eso tenemos que mirar. Ujú. Oye, pues ya que has dicho lo de los alguacilillos, te voy a contar un pequeño chascarrillo. Vuestros alguacilillos son muy jóvenes, y más que lo han sido. Sí, pero si supieses No, cuando... pero no lo digo como crítica, lo digo porque No, el no, otro, es que el otro día viendo a los chavalillos de Orozco, en la segunda novillada que estaba con un compañero de la directiva, me dijo que le gustó como los caballos. Dijo, no sé si en broma, dijo, estos chavales para los guacilillos de Bilbao, llegan unos críos. Y yo dije, están un poco pasados de edad para Bilbao ya. Porque pues es te voy a... que en Bilbao van bajando la edad de los alguacilillos que ya los de Orozco ya empiezan a estar un poco pasados ya. Pues te voy a contar algunos de los problemas que ocurren. Es el día de la primera novillada, media hora antes de arrancar la novillada, que arrancamos un poquito más tarde, no teníamos aguacilillos, no teníamos mulillas. La empresa que estaba contratada para hacer eso no vino, nos dejó colgados. Y en media hora, que al final fueron 45 minutos porque empezamos un poquito más tarde, tuvimos que traer mulilleros, caballos, caballero en plaza, y por eso eran esos chavales tan jovencitos. O sea, surgió así. Hay cantidad de cosas, cuando dices siempre, no, es que cantidades de cosas que ocurren y que el espectáculo, la gente no se tiene que dar cuenta de ese tipo de cosas, tiene que ser transparente para ellos, pero hay cantidad de problemas de última hora. ¿eh? Y eso ocurre cantidad de veces, con lo cual, bueno, defender a Matías y dices, no, es que a veces ahí arriba es muy complicado estar. Por no tener, un día casi no tenéis ni novillero. Bueno, eso nos pasó al día siguiente. O sea, es que esto es así. Al final, el domingo día 7, a las 12 del mediodía, que hacemos un evento con un desacujaramiento de los novillos, hacemos un pequeño coloquio y se hace el sorteo se hacen los lotes de los novillos y el sorteo para la lidia de la tarde, pues como se hace en el apartado de Bilbao a la mañana, salvando evidentemente las diferencias de nuestra plaza a la de Bilbao. Nos llama el novillero y que no venía, que se había lesionado y que no venía. Y no nos llamó, nos tenía que haber llamado el día anterior, evidentemente, cuando se lesionó.
pero tuvimos que llamar a todo correr a José Ignacio Sánchez, de la Escuela Taurina de Salamanca, el director, y nos trajo otro novillero, que además luego triunfó a la tarde, pero a las 12:30 de la mañana del día que lidió los novillos, no sabía que iba a torear en Orozco. Es decir, al final se pasan muchos sudores, se pasan muchos sudores. Plaza, pues ya ni plaza ni... Pues por eso. Pero bueno, al final lo que sale bien, bien está. Y por eso decía que a pesar de que ha habido, si nos ponemos a mirar la feria de Bilbao y tendríamos unas cuantas pegas que decir, podríamos decir bastantes cosas de la organización y de la empresa y de cómo se está haciendo, de cómo está cayendo la feria, está cayendo, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Cómo está cayendo. Si al final sale bien, y eso nos sirve para que el año que viene podamos sumar, es interesante. Es interesante. Mi análisis o digamos, mi resultado final sería ese. Yo quería coger ese hilo para hacer mi propia valoración, no sobre toreros y toreros, que la habéis hecho ya muy bien, sino sobre dónde estamos en Bilbao en este momento y a dónde tenemos que ir. Pero te voy a hacer una pequeña maldad. El triunfador, ¿quién ha sido el triunfador de la Feria de Orozco? Pues el triunfador de la Feria de Orozco ha sido el triunfador Ha sido Fernando Vanegas. Sí, el triunfador Que del entró Club por Cocherito. la vía de la sustitución y había sido el ganador del certamen Club Cocherito. Y le llevasteis por sustitución. A ver si aprendes para el año que viene y lleváis directamente al ganador del certamen sin tener que esperar a sustituciones. Bueno, las sustituciones son magníficas. Para mí el triunfador de Bilbao es Diego Urdiales, que llegó con una sustitución. Entonces, podemos tener cierto paralelismo ahí, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que hacer las cosas, intentar hacerlas de la mejor manera. Y yo lo que sí decía, para mí el cartel, a mí Diego faltaba en el cartel que se anuncia. Ya. Bueno, pues yo creo que así ha definido muy bien una palabra. He dicho la palabra incertidumbre como estado de ánimo previo a la celebración de las corridas generales de este año. Y bueno, al final, hombre, a todos nos rebota el que se presenten los carteles tan tarde. Además, yo entiendo que es a quien más perjudica es a la propia empresa, que cuanto más tarde anuncia los carteles, peor va a vender entradas. Yo no sé, si no les preocupa a ellos, es algo que me parece un poco sorprendente. Pero bueno, teníamos el retraso en los carteles, el recorte en la feria, todo eso crea una sensación de disgusto. Pero claro, cuando uno se le pasa ese primer berrinche y ve los carteles, estoy de acuerdo con Laura, los carteles a mí me parecieron muy buenos. Es verdad que siempre va a faltar alguien, sobre todo si acortan la feria. Entonces, al final, todos los aficionados vamos a decir que nos sobra uno y que nos falta otro, ¿no? O sea, cada aficionado va a tener una opinión sobre eso. Pero en su conjunto los carteles eran muy buenos. Con 3 corridas finales, que yo creo que no se les puede poner ninguna pega, los 3 carteles anunciados. Eran 3 corridones de toros. Los 2 que se fijó todo el mundo, pero también el de Fuenteimbro. Y otra cosa, otros años hemos criticado a la empresa porque siempre hay algún torero que está por ahí dormido y que de repente despunta. Y la empresa no suele tener reflejos para contratarle, y igual tarda a veces 2 años en traerle, como pasó con Fernando Adrián. Bueno, pues Fortes ha sido la revelación de este año y la empresa ha tenido reflejos para traerle y en una corrida de garantías, aunque luego salió mal, como la de Fuenteimbro. Los carteles este año se han hecho con cabeza, se han hecho bien. Sí, sí. Las 3 últimas corridas eran muy buenas. A mí tampoco me gustan las corridas mixtas, pero si quitas la de rejones, los aficionados a los caballos también tienen su corazoncito. Si no haces una corrida de rejones porque se ha creado un barbecho en la afición a los rejones en Bilbao, pero todavía hay lo suficiente para que haya gente que quiera verlos, pues si no haces una corrida de rejones, no me parece mala solución que transijamos con una corrida mixta. Lo que no me parece bien es el año pasado, que estaba anunciada una corrida de rejones y una mixta. Cuando te están metiendo sobre un abono de no muy largo, te están metiendo 8 toreros sin puntas para rejoneadores. Eso me parece demasiado. Pero si quitas la de rejones, yo entiendo que la corrida mixta tiene una defensa. Luego, las ganaderías de este año eran mucho mejores que las del año pasado. Se ha apostado, todo eran ganaderías de primera fila. Y alguien dirá, bueno, había mucho Domecq, sí, pero los 3 Domecq no había tanto. Los 3 Domecq de las corridas de toros eran 3 de las 4 o 5 mejores ganaderías de Domecq que hay. Había una corrida de Santa Coloma. Había una corrida de Dolores Aguirre, que eso a mí me parecía un cartel de ganaderías nada que ver con el del año pasado, muchísimo mejor. Y la novedad que es de Saltillo.
Bien, y en la Universidad de Saltillo, bueno, todo, a mí me parece que cuando mirabas los carteles había muchas razones para el optimismo una vez que se te pasa el disgusto de que hay 6 días, de tal, todo eso. Yo venía con esa. Bien, a ver qué pasa, porque luego lo importante es lo que sale por los torrines, como vimos el día de Fuentimbre, el día por el que apostábamos todos. Yo el día anterior lancé una renga en un coloquio a la gente a que fuera a la plaza masivamente, y al día siguiente pensé que me iba a tener que esconder debajo de un sofá. Pero bueno. Entonces, bueno, lo cierto es que esto ha habido es evidente que ha habido buen trabajo, porque las ganaderías y los toreros los elige la empresa, y ha habido un buen trabajo por parte de la empresa, aunque sea tardío. También ha habido mucha suerte. La corrida de Fuentimbre es la prueba. Tú puedes apostar muy bien por una ganadería puntera y por un cartel de toreros interesante y te puede salir mal la corrida. Aquí ha habido 3 corridas con sucesos extraordinarios. 3. Yo no recuerdo nunca, empecé a sacar abono en Bilbao en el año 81 y empecé a ir en el 80. No recuerdo nunca unas corridas generales en las que haya habido tantos sucesos extraordinarios como este año. Y lo digo en serio, o sea, no recuerdo. Entonces, esto en parte es buen trabajo, se ha hecho un buen trabajo con los carteles, pero en parte es suerte. Yo creo que esta suerte tenemos que aprovecharla. Ha habido una asistencia de público que no nos esperábamos. Ha habido más. Yo la corrida de García y la de Victoriano del Río, yo no recordaba, que fueron las que se abrieron las galerías, yo no recordaba ver tanta gente en la galería en Vista Alegre desde la primera década del siglo, cuando coincidían Ponce y el Juli en el cartel. Desde esos llenos de esa época. Estaba muy cerca del lleno, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese día estaba muy, muy cerca Esos del 2 lleno. días estábamos muy cerca del lleno. Lo cual demuestra que hay afición. O sea, yo creo que ha habido un cambio de tendencia, por una precisión. Esa mejoría en las entradas se ha producido en un año que ha habido menos gente en las fiestas. Según las cifras que da el propio ayuntamiento, en el año 2023 se calcula 1.800.000 asistentes a los distintos actos de la Aste Nagusia. El año siguiente, el año pasado, 2024, bajó a 1.600.000. Y este año ha bajado todavía más a 1,5 millones. Con una bajada de 300.000 espectadores respecto al pico de hace 2 años, que fue el máximo en la historia de la Semana Grande. Sin embargo, las entradas de los toros se han recuperado. Y sin embargo, por ejemplo, a pesar de que ha venido menos gente, en una entrevista en el periódico, en el Correo, el gerente o el encargado de sala del Bilbao Berría, del restaurante de Ledesma, decía que aunque había habido menos gente en la ciudad, habían notado más gente cenando y comiendo por los franceses que habían venido a los toros. O sea, en un año de declive de asistencia global a Aste Nagusia, sin embargo, los toros han ido para arriba. Y otra cosa, este declive que he dicho de asistencia general coincide con el adelanto de la Semana Grande. El año tope de máximo de récord de asistentes de 1.800.000 coincidió con que el viernes, el día grande, cayó en día 25. La bajada de 200.000 asistentes coincide con que el año siguiente, por haber sido año bisiesto, se adelanta 2 días. En vez del 25 fue el 23. Este año, en vez del 23, ha sido el 22 y ha bajado 100.000 más. No hace falta ser licenciado en exactas para darse cuenta de que si extrapolamos esta serie de 3 años, cada año de adelanto de la Semana Grande equivale a 100.000 asistentes menos a las fiestas de Bilbao. Y en ese sentido también tenemos el viento a favor, porque el año que viene la Semana Grande va a ser del 22 al 30 de agosto. Va a ser casi más tarde imposible. El viernes grande va a caer en 28 contra el 22 de este año. O sea, podemos prever que va a venir más gente. Entonces, y encima la empresa, por si faltara algún viento más a favor, por fin parece que la empresa va a poder montar esa instalación que llaman el domo y sacar rentabilidad en otoño e invierno a la plaza. Tenemos todos los factores a favor para que esto mejore. Hay una frase cuando decías, ¿qué representa este año? Es que siga habiendo defectos y tal, como has enumerado. Puede ser una cosa de suerte o de excepción. Hombre, hay una frase que atribuyen a Churchill, como tantas,
que dice que cuando ganaron los británicos la batalla de Alamein en 1942, que fue una de las 3 batallas que marcó la vuelta a la tortilla en la Segunda Guerra Mundial, dicen que Churchill dijo: esto no es el final, ni siquiera es el principio del final, pero puede que sea el final del principio. Yo no sé, en Bilbao, cuando veamos este año con perspectiva dentro de 4 o 5 años, si esto lo veremos como el final de un ciclo, como el inicio de otro o como una excepción a una tendencia. Espero que esto último no. Espero que el final del ciclo, el final del principio haya sido el año pasado, que este año estemos en el principio de la recuperación de Bilbao. Se han hecho eco los propios periodistas que siguen la Semana Grande, que llevaban años dando noticias negativas y pesimistas sobre Bilbao y estaban muy preocupados por Bilbao y siempre te lo decían en sus titulares: me preocupa Bilbao, me preocupa Bilbao. Este año todo lo contrario, que los periodistas han hecho balances muy positivos. Destaco, por ejemplo, a Andrés Amorós, que publicó un artículo de balance de los corredores generales que destilaba optimismo hacia un balance muy positivo. Además, también no vamos a coincidir con Málaga, que yo creo que también... Por ese retraso en la feria vamos a coincidir con Almería, que es una feria que, con todos mis respetos, Almería, solo con la mala suerte que tiene, hoy está esto lleno de almerienses. Almería tiene menos duración y tiene menos entidad, dentro de que es una feria importante en Andalucía, tiene menos entidad que Málaga. Entonces, eso también nos favorece, sí. También de cara a que vengan las primeras firmas de los periódicos Sí, que sí. este año no han venido. De todos modos, yo te estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo, pero digo por hacer un triunfalismo con un cierto toque de racionalidad. Hay una dependencia muy concreta de 2 toreros, sobre todo, que marcan muchísimo la asistencia en la plaza, que son Andrés Rocarrey y el señor Morante de la Puebla. Si el cartel original no hubiera tenido el nombre de José Antonio Morante de la Puebla y hubiera puesto Diego Urdiales, me hubiera gustado ver la entrada de ese viernes. No hubiera habido talla, hubiera Claro. aparecido la de Fuenteimbro. Pero es muy sintomático que la gente no devolviera entradas. Totalmente, pero porque probablemente también hacen sus planes y eso puede quiere decir que puede haber un factor que condicione en ese sentido. No quiero, ni mucho menos, vamos, líbreme Dios el aportar un toque de negatividad, todo lo contrario, que estoy absolutamente de acuerdo con todas las apreciaciones que estáis haciendo. Pero ojo con un condicionante futuro que es muy importante. La ausencia de ciertos nombres puede llevar a una ausencia clara de público en ese sentido. Una pérdida de números, al menos, ¿no? Yo quiero creer que después de 2 puertas grandes en años consecutivos de Borja Jiménez, empiece ya a sonar Borja Jiménez como torero de Bilbao. Pero aparte de eso, iba a añadir, Javier, y tienes toda la razón, porque para aprovechar este cambio de viento tenemos que orientar bien las velas. Y yo creo que tenemos 2 peligros, y uno de ellos es precisamente el conformismo. Claro. La autocomplacencia. No podemos distraernos con eso. Tenemos que ser conscientes. Yo estaba diciendo todo esto que tenemos a favor, no para caer en el triunfalismo, sino para ser conscientes de que estamos ante un tren, en una serie de condiciones. Estamos ante un tren que igual no vuelve a pasar. Sí, sí. Sí, es que... Entonces hay que aprovecharlo bien. ¿Y cómo se aprovecha eso? Pues el año pasado, en este coloquio, decíamos que para mejorar la trayectoria de Bilbao hacía falta volver a apostar por el Toro de Bilbao. No hemos llegado a donde queremos llegar, pero hemos dado un paso adelante. Yo lo creo, sinceramente. Porque, por ejemplo, hubo críticas en mi zona a la presentación de los toros de la Quinta. Y había gente que decía: compara tú esto con lo de ayer de Dolores Aguirre. Claro, Bueno, pues precisamente eso es lo que no voy a hacer. Es que Satanás y Santa Coloma, es que... Eso es lo que no voy a hacer. No los voy a comparar, porque no se puede comparar a un corredor de 100 metros con un maratoniano, porque tienen cuerpos totalmente distintos. Pues lo mismo pasa con un toro de Atanasio Conde de la Corte que con un toro de Santa Coloma. Yo, que tampoco me considero el súper experto en tipologías de toros, me acuerdo que le pregunté a Domingo Delgado de la Cámara: ¿qué te ha parecido de presentación los toros de la Quinta? Y me dijo: una pintura. Sí, sí, eran preciosos. Era una corrida súper bien presentada. Bueno, hubo gente que estamos pidiendo como locos Santa Coloma, queremos variedad de encastes, queremos Santa Coloma, luego vienen los toros de la Quinta y como son más pequeños que los de Dolores de Aguirre, hay gente que protesta. Pues no, hay que aprender a mirar esas cosas. Eso te va a ocurrir siempre, pero está muy claro que la exigencia del peso, esos guarismos que se ponen encima del patio de cuadrillas, a Santa Coloma le hace mucho daño. Porque tiene una morfología y un tipo que no puede coger esos pesos. Y porque son bajos, etc. Eso es. Bueno, entonces, a lo que iba. Toro de Bilbao. Se ha dado un paso en ese sentido, tanto en la elección de las ganaderías como en la presentación. A mí me parece que García Grande y Victoriano
sin llegar a estar mal presentadas, como algunas corridas mal presentadas que hemos tenido años anteriores, fueron corridas desiguales. Pero bueno, no ha habido ninguna corrida fiasco de presentación, ni... la noviada fue algo desgastada desde mi punto de vista, pero en general hemos tenido un año ganadero bastante potable. Yo creo que se ha mejorado. También hablábamos de que la Junta Administrativa tenía que ejercer más su papel invigilando, que decís los juristas. Y yo creo que lo han hecho. Por las noticias que se han publicado en la prensa sabemos que había una pretensión de reducir todavía más la temporada y la Junta pues ha hecho sus deberes, ha hecho una labor de presión y ha conseguido que la reducción fuera más pequeña de lo que se pretendía en un inicio. Yo creo que la Junta da la sensación de que está más concienciada que otros años. Y lo que queda pendiente, digamos, que sería, ¿qué otros actores quedan? Pues quedan la empresa y nosotros, los aficionados, porque nosotros no nos libramos de esto, ¿eh? También tenemos que hacer nuestros deberes. A la empresa, en primer lugar, yo le diría que la felicito por el buen resultado de las corridas. Es evidente que ha habido suerte, pero la suerte hay que trabajársela. Y creo que este año, aunque sea tarde, se lo han trabajado bien. Hay que insistir en una cosa muy importante. Tienen que presentar antes los carteles y tienen que estar más presentes en la vida de la ciudad durante todo el año. No me vale que se presenten aquí a finales de junio a hablar con la Junta y que en julio anuncien los carteles y que de repente tapicen todas las unidades de tranvía de Bilbao. A mí esos son los deberes del mal estudiante que se pega, que se toma 4 litros de café o de sustancias prohibidas a víspera de un examen para no dormir, ¿no? Y estudiar toda la noche. No, eso no me vale. Eso tienen que generar noticias antes, tienen que cerrar, aunque no puedan rematar los carteles del todo, tienen que tener cerradas las ganaderías meses antes y anunciarlas y mandarnos a los clubes y a los aficionados fotos de los toros, vídeos de los toros, que hablemos de las ganaderías que van a venir a Bilbao, que cuando tengan cerrado a 3 o 4 toreros buenos, aunque no estén confeccionados del todo los carteles, que digan, confirmado que fulano viene 2 tardes a Bilbao, tal, y se le puede hacer Tienen que generar noticias, porque es que si no esto puede ser flor de un día. Y luego está el tema del mantenimiento de la plaza. Asier ha hablado de las economías de timbaleros. La banda me han dicho que este año la han reducido todavía de 14 a 12 u 11 músicos. En estos momentos en Orozco creo que tenéis 12. Tenemos más, yo creo que tenemos más músicos. Yo En Orozco, los conté el segundo día. tenemos más músicos en Orozco que en Bilbao. Conté Pero 12. estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y un poco el inicio de lo que os contaba, de esa incertidumbre y eso iba por ahí. Es decir, al final hay mucha gente que hablas con amigos y dicen, ¿en Bilbao qué va a haber? ¿Vais a hacer algo? No sé, se ha presentado ya Málaga, coincidimos con Málaga, Morante 2 días y tal. Yo me cojo el viaje para Málaga, no voy a Bilbao este año. Claro. Entonces, si no eres capaz de presentar y además tienes una plaza que es bonita, que puedes hacer muchas cosas, puedes hacer eventos, puedes presentar cosas, en toda esa línea que estás comentando tú, tienes que dar capacidad de salir en la prensa, mejor o peor, sistemáticamente desde marzo en adelante. Por supuesto, a todos los aficionados y tienes que trabajar con los clubs, que además aquí hay una fuerza importante en la afición para ese tipo de actividades. Pero sí, yo le demando a la empresa mucha más actividad en ese sentido. Tenemos que verles mucho más, tenemos que estar con ellos, nos tienen que contar las cosas para que seamos capaces de trasladarlo a los demás. Y eso no se hace. Y eso es un problema. Eso es un problema. Y como tú bien dices, yo también te decía, mi resultado es muy bueno, es muy positivo. Estamos en un punto que ojalá de aquí todo esto sirva para mejorar. Y puede ser muy interesante lo que podemos hacer. Yo quiero creer que la instalación del llamado domo serviría para que la empresa se sienta con más respaldo financiero para acabar con esas economías del perejil. Quiero creerlo, quiero creer que eso sirva también para que estén más presentes en la ciudad a lo largo del año y yo desde luego lo que quiero también es decir que desde el Club Cocherito, hablo por el club que estoy en la directiva, creo que hablo en nombre de la mayoría de la Junta y espero que también de muchos socios, yo creo que lo que ha pasado este año es muy importante, que tenemos que construir sobre esto, que ha llegado el momento, que hemos hecho críticas, porque es nuestro deber y nuestro derecho como aficionados, pero que igual es el momento de dejar esas críticas en segundo plano y tender una mano y decirle a la empresa que no nos miren a los 700, 800 socios del club como potenciales enemigos, sino como potenciales propagandistas, pero que nos tienen que alimentar con noticias,
y con interlocución. Y que desde luego yo creo que está aquí el presidente que pueda sentir con la cabeza si está de acuerdo, que yo creo que es el momento de tender una mano y trabajar juntos para que lo que ha pasado este año tenga continuidad, porque como he dicho hay muchos factores que juegan a favor, no los estropeemos nosotros. Ya sabéis que los comunistas, sus mayores enemigos históricos no han sido los fascistas, como podríais creer, sino que han sido los trotskistas. Entonces, había un chiste de trotskistas que lo contaban los comunistas durante la transición, que decían que un trotskista es un partido político. Dos trotskistas forman una corriente ya. Y con tres trotskistas ya tienes una escisión. Yo creo que en Bilbao hemos pecado un poco entre la empresa, la junta, que si este club, que si el otro club, que si no sé qué. Hemos pecado un poco a veces con rencillas y con historias y con rivalidades de que los antitaurinos pudieran hacer si hubieran estado bien informados, hubieran podido hacer un chiste parecido sobre nosotros. Yo creo que tenemos que dejar pasar página a esa fase y tender una mano a la empresa y a la Junta, que veo aquí algunos conspicuos representantes, de lo cual me alegro mucho, y ver si podemos trabajar todos juntos, pero nos tienen que dar cancha, porque nos tiene que dar espacio en la empresa, que es la que realmente es la responsable. Yo iba a acabar, bueno, solo una cosa que se me ha olvidado, quiero hacer alusión al certamen de novilleros sin caballos. Es una cosa muy buena que hace la empresa. Desde que lo implementaron no he dejado de felicitarles porque, primero, porque organicen festejos para novilleros sin caballos, que bien lo necesitan. Oportunidades como las que dan en Orozco hay muy pocas. Es un circuito con muy pocas posibilidades. Los chavales necesitan torear para salir adelante, para que puedan salir Borja Jiménez, Diego Urdiales y Roca Rey, hacen falta novilladas sin caballos. Y a mí el certamen iba fandiño dentro de que lo han reducido, pero me sigue pareciendo una iniciativa que hay que apoyar, que además es gratuita, que pierden dinero y les felicito por ello. Este año el ganador ha sido, bueno, quedaron finalistas David Gutiérrez y Manuel Quintana. También gustó mucho Diego Mateo, y creo que fueron los tres que entraban en las quinilas de los que vimos la semifinal, los que entraban un poco. Entre estos tres, parecía que David Gutiérrez era el favorito, andaba la cosa al final entre Manuel Quintana y Diego Mateo, pasó Manuel Quintana, que a la postre fue el ganador, porque David Gutiérrez igual es el que dio más sensación de poderío con los trastos, sin embargo falló lamentablemente con las espadas y ganó Manuel Quintana. Ya que estamos hablando de la empresa, yo quiero apoyar a la empresa y felicitarla porque siga adelante con esto. Sí le pediría que cuidara un poco más la presentación de los novillos. Este año hemos mejorado un poco, porque en la final, que se trajeron novillos reales de García Grande y de Victoriano del Río, los de Victoriano del Río estaban magníficamente bien presentados, tanto así que los podíais haber leído en Orozco. Los de García Grande bajaron bastante. Digo lo de eso de Orozco porque no os riáis. Si ibais a Orozco veréis que en Orozco cuidan muchísimo la presentación de los novillos. Entonces yo creo que eso es algo que hay que cuidar un poco más, aunque creo que también este año también hemos mejorado un poco. Y también hay que cuidar la difusión. Yo cuando subí a la plaza y la veía tan vacía, una cosa que es gratuita, con lo que le gusta a la gente, nos gustan a la gente las cosas gratuitas, me preguntaba, ¿cuánta gente habrá hoy en Bilbao que no sean antitaurinos, que esto les horroriza, gente que podría venir? ¿Cuánta gente habrá que sepa que tiene esto aquí gratis? Pues igual eso también habría que cuidarlo, porque si no, esta buena iniciativa de la empresa se queda un poco a medias, porque no solamente hay que dar oportunidades a los novilleros, también hay que dar oportunidades a un público que igual no tiene dinero, por supuesto, para ir para gastarse 40 o 50 euros en una entrada de una corrida de toros, para que vayan y hagan afición y se entretengan y den otro aspecto a la plaza. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más antes de que pasemos al público. La mesa no. Justo se ha ido. Está José, justo la ley de Murphy. Pedían un micrófono aquí. Bueno, muchas gracias. Yo como miembro de la Junta nunca intervengo ni nunca opino porque es mi obligación. La Junta tiene sus portavoces que son
John Bilbao, que es el administrador, y el alcalde, que es el presidente. Por lo tanto, no puedo intervenir. Pero sí hay una cosa, un comentario que quería hacer a los clubs, tanto al Cocherito como al Taurino. Nunca habláis de un acto que para mí es muy importante en Bilbao y que yo creo que crea mucha afición, que es el apartado. El apartado de Bilbao yo creo que es único en España y además se hace muy bien y creo que crea mucha afición. Y la gente joven va poco, porque la gente no conoce pues, el apartado, la hora o el precio o las entradas están bloqueadas porque ya se venden todas. Y creo que el apartado crea muchísima afición, porque ahí es donde ves el toro, estás cerca del toro, estás muy cerca del toro, estás casi tocando el toro. Y creo que el apartado tiene un éxito, creo que debería de crear mucha afición y no le dais en los clubs, en los coloquios y tal, nunca habláis del apartado. Y a mí me parece fantástico. Por ejemplo, en Pamplona el apartado pues es una zanganada. Es decir, que toman copas, es divertido y tal, pero es un cachondeo. En Bilbao el apartado es un acto muy serio y muy bonito. Entonces, yo creo que los clubs que queréis crear afición y cosas, debíais de darle un poco de importancia al apartado. Me parece un acto precioso, nada más. Bueno, por seguir con la terminología comunista, te agradezco que me hayas hecho la autocrítica. No, es verdad. Probablemente no te falta razón, pero ¿sabes lo que pasa? Es que eso es algo tan evidente, es algo que lo sabemos todo y lo comentamos tanto, es algo que se da tan por sabido que el apartado de Bilbao es el mejor de España y del mundo, que es algo tan sabido que igual, pues como que es una obviedad decir, igual a veces se nos escapa hacer Yo creo que entre la repetirlo. gente joven no es tan conocido. No, por eso digo que hay que plaza. aceptar la crítica, hay que coger la idea. Hay que coger la idea, pero realmente nosotros poco podemos hacer para llevar gente joven al apartado, porque como dices, las entradas son dificilísimas de conseguir. Ujú, ujú. Bueno, del dicho al hecho a veces hay mucho trecho, ¿eh? Aquí todos somos muy turistas, pero la entrada, la peor entrada el Día de Dolores, ¿eh? Sí, sí, hombre, por supuesto. El encuentro más cercano que tiene el aficionado al toro, al animal. Ujú. No hay coloquios sobre el apartado, no hay lo mismo, pero lo mismo el cochero que el taurino, tampoco. O sea, Claro, es que puede entrar tan poca gente, es tan difícil conseguir entradas. Ujú. Yo creo, yo estoy muy de acuerdo en el sentido que el apartado me parece una cosa estupenda para promocionar el animal y ver el animal desde otra perspectiva incluso, es decir, el propio animal como tal. Pero lo que sí es cierto, y creo que, bueno, aquí podríamos preguntar, todos los días se cuelga, no hay billetes. Pero sí Entonces, que es verdad que se puede entrar por el museo. sí, pero se puede entrar por el museo, pero al final no, o sea, puedes verlo desde Desde la de terraza. arriba, pero está lleno siempre. Es decir, siempre se cuelgan los billetes. A mí me han llamado este año eh, una cuadrilla de gente de Baquio para venir al apartado el viernes y no hemos sido capaces de conseguir. Es difícil, ¿eh? Sí, me parece muy interesante. Al final es una manera de acercarte al toro de una manera diferente, muy diferente, que ves un animal de otra, además de otra manera, te acercas mucho más, conoces el propio animal, lo ves muy, muy cerca, eso es muy importante. Ujú. Antitaurina. Sí, sí. Es un poco antitaurina que al apartado bien. Ujú. Yo tengo una hija antitaurina y Yo el te, apartado sí, porque el animal le entusiasma. yo te puedo decir también que en Orozco que hacemos esa labor con el desencajonamiento, hay gente que viene al desencajonamiento y no viene a la tarde la lidia por el tema de la muerte del animal, etcétera. Y viene porque le gusta el animal. Es decir, hay que abrir. Al final, los toros tienen que ser un gran espectáculo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Es decir, si tú vas a Nueva York, vas a ver un partido de los New York Knicks y no te gusta ese deporte. Es decir, hay gente que tiene que ir a los toros, no solo los taurinos, tenemos que ir todos. La gente que va a ver, a que le vean, el que es porque son las fiestas patronales, al que le gusta el animal, lo que hablábamos antes de los rejones. Hay gente que solo le gusta los rejones porque le gusta el caballo y tiene un público específico. Y ese debes de mantener. Y tenemos que ser capaces de meter a todos en la plaza. Como bien decía Rafa, al final, bueno, vamos a arrancar de aquí, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de meter a toda esa gente en la plaza. Y ese es el éxito que podemos tener. Porque si no, de los taurinos nos morimos. ¿Eh? Ujú.
¿Alguna pregunta más? Alfonso. Buenas tardes. Me habéis hecho muy bien, sinceramente. Pero se ha quedado, no sé si agazapado debajo de la mesa o en el aire, en el éter, una cuestión que a mí me parece de gran trascendencia. Es el premio del Club Cocherito al toro más bravo. No habéis dicho nada. Pregunto, ¿estáis todos los de la mesa de acuerdo con la adjudicación? Pregunto, nada más, porque yo no voy a exigir, Dios me libre, de saber quién vota una cosa y quién vota otra. Eso me parece que es una barbaridad. No tengo por qué saber. Yo no tengo por qué saber lo que se trata en el Consejo de Ministros, ¿no? Hay obligación de guardar secreto. Pero pregunto, ¿qué opina la mesa de esa concesión? El toro más bravo, el de la Quinta. ¿Me podéis contestar alguno para que yo siga? Mira, me has ganado por la mano porque tú y yo que hemos hablado hace poco de fotos, te iba a preguntar si estabas de acuerdo con el fallo de la foto. Es que como sé que te gustaba mucho una de un volapié de Urdiales, Pero por eso es eso, ¿sabes? Alfonso se mosquea con... eso es maravilloso. Maravilloso. Bien, no sé muy No, podéis hablar todos, ¿eh? bien, o sea, a ver, yo he sido 3 años presidente del jurado del Premio Más Bravo. Los 3 años dejé de serlo, pedí que me sacaran del jurado porque me lo pasaba muy mal, porque dejé de disfrutar de las corridas de toros, porque en vez de estar pendiente de divertirme, que es a lo que yo voy a los toros, tenía que estar pendiente de que no se me escapara si en el segundo par de banderillas había galopado así o asado. No, pero yo no voy a eso. Entonces, pero déjame que acabe. Entonces, yo te digo esto porque sé por experiencia que uno no ve la corrida ni a los toros con los mismos ojos cuando está haciendo una labor de jurado que toma notas y estudia todos los detalles que cuando está simplemente disfrutando de la corrida. ¿Por qué te digo esto? Porque tuve la suerte, los 3 años que fui presidente del club, en que aunque hubo siempre, había gente que proponía igual a algún otro y tal, se hablaba de varios toros, pero los 3 años hubo 3 ganadores incontestables. Este año, afortunadamente, ha habido 3 toros extraordinarios. Y yo comprendo que para tomar esa decisión hay que fiarse de matices. Hay que tomarla por cuestiones de matices. Y yo, como aficionado que he estado disfrutando de las corridas, no me siento capaz de ponerme en la piel de un jurado para decirte en qué matices me hubiera fijado yo para elegir uno u otro. No te pido Que no matices. parezca que me estoy escapando de la pregunta, te voy a decir una cosa. Yo, como aficionado que no ha tomado notas y que tiene una opinión que pesa lo que pesa, porque no he tomado notas y sé que en esas condiciones, cuando se decide, seguro que han decidido entre esos 3 toros por la delgadez de un hilo del pelo de una cabeza. Y entonces yo no puedo medir ese grosor de ese pelo porque no he estado pendiente en ese plan. Yo, como concepto básico, podría decirte que como concepto de bravura que hemos defendido habitualmente algunos de nosotros, de que la bravura se manifiesta a lo largo de los 3 tercios de la lidia, yo, así a priori, como aficionado de a pie, me hubiera inclinado igual tal vez por Yeguizo. Pero ya te digo que yo no he tomado notas, el jurado sabrá... Bueno, aquí tenemos una miembro del jurado. Del mismo modo que hemos dicho que las decisiones de Matías, igual no todos hubiéramos tomado la misma, pero han sido razonables y ha hecho un buen trabajo. El jurado del club este año tenía una papeleta muy difícil. Tenía que elegir entre 3 toros que no se ven todos los días. Y cualquiera de los 3 toros, a mí me parece un ganador razonable. No sé si te he contestado. Yo, como miembro del jurado, estoy conforme con el veredicto. ¿No? Bien, ahora vamos con el veredicto. Decía Manolo Vicario, a quien veis bien, que el Club Cocherito era la conciencia taurina de Bilbao. Pues yo no he visto la conciencia taurina de Bilbao este año en la concesión del premio. Voy a decir por qué. Creo que tiene que quedar muy bien marcadas, incluso pues para el futuro, muy bien marcadas las circunstancias que tienen que determinar en un jurado un voto, otro, una abstención o lo que sea.
¿Por qué digo esto? Pues porque si vamos a valorar qué es la bravura de un toro, no cabe duda de que tenemos que tener en cuenta los 3/3. No hay más remedio. Que conste una cosa, que yo soy muy discrepante respecto de esos parámetros en general, porque yo creo que donde verdaderamente el toro es bravo es en la muleta, creo. Pero ojo, pero no para la concesión de un premio, en lo que sí que debe de pesar los 3/3. El toro que se premió recibió 2 picotazos. 2 picotazos. Hombre, nosotros donde estamos lo vemos muy bien, 2 picotazos. Bueno, también es importante cómo fue la vara. Un momento, 2 picotazos. No, Laura, 2 picotazos. O sea, ¿por qué? Pues porque seguramente el matador lo quería crudo, porque se luce más. Me parece muy bien, pero no es eso lo que yo discuto. 2 picotazos. Y además tomados, digamos que en mínima distancia respecto del caballo. Eso sí que debe de costar. En banderillas cumplió. Y en la muleta fue una máquina de embestir. Eso acredita al toro más bravo de la Semana Grande, pregunto. A mi modo de ver, no. ¿Por qué? Digo, porque hubo 2 toros. Uno era el de Dolores, por supuesto, el primero, y el otro era el de Victoriano del Río, el segundo de Rocarrey. Fueron infinitamente más bravos, objetivamente, cuidado, no es que a mí me guste, no, me parece que objetivamente cumplieron mucho más las 3 premisas que hemos citado para ser acreedores a un premio de la categoría del cocherito. Ojo, pues si esto lo da el de Villasostén de las Ubres, hombre, no tiene demasiada importancia, pero realmente el cocherito sí me surge. Y yo estoy muy indignado porque no he visto que se haya prendido ese criterio de premiar la bravura integral. Me podéis decir, no, pero es que yo lo he visto así. Oye, de acuerdo, y no hay la más mínima discusión. Pero hay que cuidarlo mucho más, el problema de la bravura. La bravura no es el toro que está embistiendo sin parar a la muleta, que tiene uno de los factores de bravo, de muy bravo incluso. Pero cuidado, es que hay un tercio de varas que no se cumplió. No se cumplió. Entonces, claro, uno se queda pues más o menos sin conciencia taurina de Bilbao. Eso es lo que quería decir. Y como final, que no tiene que ver nada ya con el premio. Porque me vais a decir, no, si eso es un problema de apreciaciones y de objetividades. Es más, yo pediría al Club Cocherito de que a sus jurados los libere del silencio y que puedan emitir votos particulares. Eso sería enriquecedor de espanto. Porque yo no creo que esto haya sido unánime, ni muchísimo menos. Pero puede ser por mayoría, sí. Pero estaría bien que se emitiesen votos particulares. Pero bueno, esto es un desiderata que no me lleva a otra cosa. Lo que sí quería decir ya para terminar, y en algo que es mucho más aséptico, es que habéis estado dando unas magníficas ideas de cara al año que viene. Unas magníficas ideas. Pero pensemos todos que con las corridas o los festejos, mejor, que se han dado este año, no se defiende la categoría de Bilbao como plaza de primera. Ojo, ojo. Hay que dar un mínimo de 6 corridas de toros. Tenemos que conseguir que el año que viene se den 6 corridas de toros. No 5 y 1 de rejones. No. No sé qué os parece. Sí, yo confío en esa labor de la Junta y en la construcción del domo y tal para que la empresa se anime y que por lo menos recuperemos una corrida más, por lo menos. O sea, 6. Bueno, de domingo a sábado, por lo menos. Sí, de a pie. Insisto, si no hay corrida de rejones, yo entiendo que entre esos 7 días puede haber una corrida mixta, ¿eh? Pues es que la corrida de rejones a mí no me molesta, se ha convertido en una ruina en Bilbao, ¿eh? No, que no me molesta una corrida mixta, no. Bueno, volviendo a lo que decías,
Mira, el primer año que estuve de presidente del jurado del Toro Más Bravo, hacia mitad de la feria tuve un momento de pánico, porque no habíamos visto ningún toro en el caballo. Y yo te pregunto, ¿tiene la culpa Tapaboca de que no le pusieran al caballo? ¿Tiene la culpa Tapaboca de que solo le digan dos picotazos? Te digo No, esto la porque un culpa día era de- comentando la esto con culpa era- veteranos, no, era del toro. comentando esto con veteranos que habían sido miembros del jurado en ediciones anteriores, les dije que tenía ese problema. Joder, ¿cómo vamos a juzgar? Si es que no los ve, si no nos dejan verlos en el caballo, no nos dejan verlos en el caballo, los ponen al relance, los ponen de cerca, les dan un picotazo, lo quitan enseguida, le hacen... Si no nos dejan ver al toro en el caballo, ¿cómo vamos a poder juzgar? Y entonces me dijo un antiguo miembro del jurado, no voy a decir el nombre, creo que No, fue, nada. pero es como no estoy seguro, no le quiero liar aquí. Me dijo, no te preocupes, que el toro bueno lo verás. Y además, acuérdate de que el toro no tiene la culpa de que no le pongan bien en el caballo. Y el toro, por lo que hagan otros tercios, te podría dar una indicación de lo que crees tú que podría haber hecho. Y quiero decir con esto que es muy difícil. O sea, ni se puede dar automáticamente el premio al toro solo porque sea bueno en la muleta, ni puedes darle el premio al único toro al que le han puesto el picador, el matador de lejos. Pues porque Que fue entonces, Damián Castaño que lo sí, lució bueno, pero al toro si es el único que le ha dado esa oportunidad a su toro, por y eso el toro se arrancó es complicado. Ya te las digo que 3 veces. hemos tenido la suerte de tener tres toros que cada uno de ellos, cualquier otro año por separado, hubiera ganado el premio de calle. Hemos tenido la suerte de que hayan coincidido los tres el mismo año y la decisión del jurado, insisto, se toma en una situación así, se habrá tomado por pequeños matices y con opiniones diferentes seguramente, y a mí cualquiera de las tres me parece razonable. Es que Bueno, no solo ha sido esos tres, ese toro, por ejemplo, de García García ya fue muy bueno, creo que se llamaba Guapetón. bueno, Eh, fue un toro bueno. es un toro bueno, igual no de premio, pero fue otro toro bueno. O sea, hemos tenido un nivel ganadero muy alto y si todos los problemas que... Yo prefiero tener este problema de que haya polémica por el premio, que a quién se va a dar, a quién no, que por el año pasado, que hubo que declararlo desierto, porque hubo tres o cuatro toros interesantes, ninguno fue digno de premio. Prefiero mil veces tener la polémica de este año. Bueno, pues dicho queda. Gracias. No sé si quieres añadir algo sobre este tema, ¿no? Está dicho. ¿Alguna pregunta más? No sé, ¿alguien de la mesa quiere añadir algo sobre el único que se ha mojado y con mucho condicionante para que no pareciera que esquivabas la pregunta ha sido yo? ¿Qué hubierais hecho vosotros con el premio? Pues, a ver, como tú bien dices, siempre dar un premio es muy complicado, porque además, si no tienes un criterio del jurado, y estamos hablando de criterios individuales de los miembros del jurado, porque eso siempre puede generar alguna discusión. Eh, a mí me parece que está bien, ¿no? Yo también, o sea, cualquiera de los tres, como tú bien dices, seguro que pudiera haber sido. Es más bonito y más lucido, evidentemente, lo que hace Damián Castaño con el toro y lo enseña más, porque al final los toros tienen que tener la suerte de que el torero les entienda y les enseñe, ¿vale? Seguro que Tapabocas, si no tiene a ese torero, pues igual no había salido así. Que por cierto, de novillero sin caballos, torero en Orozco. ¿Eh? Y al final eso es muy importante. Entonces, al final el torero lucirá al novillo o al toro en este caso, más o menos. Generar un criterio sobre eso que sea uniforme además con un grupo de personas, porque si hay un grupo de personas es que cada uno tiene criterios diferentes dentro del jurado, evidentemente con matices, no estamos hablando de criterios muy diferentes, pero cada uno tiene su propio criterio y puede haber un matiz u otro, y por eso es importante que haya 4 o 5 personas o las personas que estéis para que esos criterios sumen y se saque un resultado que pueda ser correcto. Y en cuanto a la polémica, lo que he dicho antes, la polémica es maravillosa. Y tener esta posibilidad de hablar de que si fue este o fue el otro, o si es Roca o si es Morante, eso es maravilloso. Eso al final genera ganas de seguir viendo toros. Javier, ¿tú qué has opinado sobre los toros? ¿Tienes algo que decir sobre este tema? No, vamos, yo suscribo al 100% lo que estáis comentando. A ver, a mí Yeguizo que decías es verdad, me pareció un torazo, me pareció impresionante. Pero es cierto que parte de la culpa del indulto, como bien dice Asiri, es verdad, la tiene el torero
al que le cae en suerte ese maravilloso lote, en este caso ese maravilloso animal. Entonces, claro, si no te lo enseñan, a veces dices, claro, no ha habido, no ha habido tercio de varas como tendría que haber habido. Ya, es que es difícil a veces que te lo enseñen así. Y efectivamente, y como bien dices, mira, no conocía esa opinión, pero me parece buenísima. Ya te lo enseñará en otros, ¿no? Es decir, claro, es que al final es la perfección. Que te dicen, no, cobra diezmos. Pues, pues no lo sé. Esto es como. Yo no sé si hubiera dado el indulto a Tapaboca, pero después de cobrar diezmos, de los indultos que he visto en vivo y por televisión, el de Tapaboca me parece el menos discutible. Sin duda, sin duda, sí, sin duda. ¿Alguna cosa más? Pues no. Pues a ver, Pues ¿qué hagas tú como anfitrión? Pues nada, cerramos. Pues felicitaros a los cuatro por vuestras intervenciones. Ha sido un análisis, creo que brillante y muy completo de lo que han sido las corridas generales. Esperar que el año que viene, pues más y mejor, ¿no? Como se suele decir. Y nada, y daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Si queréis seguir un rato hablando de toros, pues en la primera planta tenemos abierto el bar y podemos seguir charlando todos. Pues nada, muchas gracias.